Ceres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz. Muy buenas noches, amigos y amigas, muy buenas tardes para todos y todas quienes se conectan en este momento a un nuevo sol. Aquí ahora nace un nuevo sol a través de Radio Ceres FM en su formato clásico de audio en la web www.ceres.com.uy, también a través de Facebook Live en la página de Ceres, Ceres Multimedia. Agradecer su presencia, su esencia, recordarles que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat del video en vivo de Facebook. Hoy, junto a Oscar Giangualano, desde Mar del Plata, Argentina, vamos a irradiar en lo que se ha denominado la teoría de los 12 sentidos. Sin más, Oscar, muy buenas noches. Te doy la bienvenida a un nuevo sol a Radio Ceres. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Guille, buenas noches para vos y para todos los que nos están escuchando. Gracias por esta nueva posibilidad que me das de compartir este espacio con vos y de compartir conocimientos y energía en un momento tan importante, ¿no? Gracias y saludos para todos. Bueno, gracias por aceptar esta propuesta, Oscar. Para mí también es una alegría irradiar juntos en una nueva instancia, y hoy has denominado este programa la teoría de los 12 sentidos. ¿Qué es lo que nos trae este título? Bueno, es muy profundo. En realidad no es una teoría, lo que hice o quise denominar como los 12 sentidos, parte de la antroposofía, ¿no? Es una disciplina con mucho conocimiento, que conlleva mucho conocimiento, e incluye la totalidad, el ser humano en su totalidad, en conexión con sí mismo y con el universo todo, y tiene a su padre creador, padre fundador en el Rudolf Steiner, que bueno, desarrolló toda una teoría, desarrollar cómo dividir el organismo y los sentidos y las emociones, de una manera que nunca se ha hecho. La teoría de los 12 sentidos, en realidad no es una teoría, como decía, sino que parte de la antroposofía. Por ahí tenemos que considerar algunas cositas, ¿no? Steiner divide al ser humano, o a la entidad humana, como él le llama, en varias partes. Él habla de la teoría de la estructura cuaternaria y la estructura ternaria. O sea, nosotros tenemos, para que me vayan entendiendo, un cuerpo etérico, un cuerpo astral, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Esos cuerpos son los cuerpos invisibles, los cuerpos que no se ven a simple vista, pero que también inciden en nuestra formación, en nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, y es lo que nos vamos a basar hoy, es en la estructura ternaria. No sé si estoy siendo claro, Guille. Estoy tratando de explicar un poco como para poder partir de la base, porque si no, no nos vamos a entender. Podemos dividir al ser humano, al individuo, en una estructura, lo que es un polo neurosensorio, que corresponde a todo lo que es el sistema nervioso, los órganos de los sentidos, y la conexión con el universo, desde lo que es la parte superior. Lo que Steiner llama el sistema rítmico, que corresponde a todo lo que es la parte del sentir. Y un área que tiene que ver con el polo metabólico motor, que hace a la voluntad, que hace a las emociones, que hace a toda la parte funcional orgánica. Bien, de cada parte de esta estructura ternaria tenemos estos sentidos que Steiner, más que
o se refiere a los sentidos como una forma, más que como lo que estamos acostumbrados a conocer como sentidos, el hablar, el escuchar, el ver. Él se refiere más a los sentidos como una nueva forma de percibir. ¿Mm? Va más, como yo te decía en algún momento, ¿no? Es poder, a través de estos sentidos, de estas formas de percibir que tenemos, conocernos más, saber cómo funcionamos, saber cómo estamos orientados en el mundo a partir de nuestro cuerpo. Muy interesante. Entonces, partamos de los 4 primeros sentidos corporales que tienen su... Vamos a hablar del equilibrio, del movimiento propio, es otro sentido, la vitalidad y el sentido táctil. Esto por ahí no resulta muy conocido porque la antroposofía es una maravilla, es una disciplina con muchísimo conocimiento, muy amplio, que abarca todas las áreas del conocimiento. Yo hice esta entrada en cuanto al polo metabólico motor, al polo rítmico y el sistema neurosensorio, para que vayamos entendiendo un poco. El polo metabólico motor que les acabo de mencionar es el que se ubica en lo que es el plexo solar, que involucra también las piernas, ¿no es cierto? La voluntad. Y ahí es donde se producen todo lo que son los intercambios de sustancias para llevar a cabo un montón de funciones orgánicas. Y a partir de este sentido, que es el de la corporalidad, surge esto que acabo de mencionar: el equilibrio, el movimiento propio, la vitalidad y el sentido táctil. Steiner es una persona muy conectada con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para entender mejor esto, si uno se imagina caminando en la oscuridad, en un lugar cerrado, como una mina o como un conducto cerrado, ahí se van a poner en movimiento un montón de percepciones para ubicarnos en tiempo y espacio, para no caernos, para mantener el equilibrio, para tener una orientación. ¿Se entiende? Entonces ahí aparece el equilibrio, que es el que permite al cuerpo acomodarse, habituarse y comportarse en el espacio. O sea, da equilibrio y orientación. Pero al mismo tiempo también permite, según dice Steiner, este sentido funciona como una manera de relacionarnos a nosotros con el centro de la Tierra. O sea, estamos parados en el mundo y nos damos cuenta que estamos parados en el mundo. Vamos teniendo conciencia del espacio, ¿sí? A través de lo corporal. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Sí, o sea, uno está caminando por la oscuridad y así mismo caminando en la oscuridad y todo vamos teniendo en cuenta que estamos parados, que estamos en un lugar donde se empiezan a ver determinadas luces. Entonces, a través de lo que el cuerpo nos dice, nos damos cuenta que estamos en equilibrio, que estamos parados y que estamos orientados. Por eso, cuando uno se marea, produce muchísima angustia, porque es como que estuviéramos desequilibrados, que estuviéramos desorientados o fuera del mundo y de la Tierra. ¿Se entiende esto? Entonces, digamos que el órgano físico con el cual está relacionado el equilibrio en este caso y con esta interpretación son los canales semicirculares del oído. Por eso cuando recibimos un golpe en la oreja o en la cabeza y nos mareamos, se produce una inestabilidad muy grande, porque este sentido que nos conecta y que nos equilibra en relación a la Tierra y al espacio, deja de funcionar adecuadamente. Entonces, por eso les decía, cuando nos mareamos o cuando nos revolean mucho la cabeza, produce angustia, además de mareo y por ahí ganas o náuseas, se produce una sensación como de angustia. Fíjense que es como distinta la forma de ver, ¿no? El equilibrio. A través de la manera de ubicarnos en espacio, en la Tierra, a través del cuerpo, a través de lo que el cuerpo nos dice. ¿Alguna duda? Si hay alguna pregunta por ahí, encantado de responderla. Sí, aprovechamos para recordar a quienes se están conectando que pueden dejar sus preguntas para Oscar en el chat de Facebook y
y transmitimos los saludos, en este caso de Alicia Hermida y María Martínez, que están por allí saludando. Un saludo para Alicia y la otra señora que estaba anotada. Bueno, entonces siempre estamos todavía hablando de la corporalidad. O sea, la información que el cuerpo nos transmite y que nos permite saber cómo estamos parados o qué es lo que se mueve, porque uno de pronto anda tan ligero por la vida que no nos damos cuenta de un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de tomar conciencia y de conocernos a nosotros mismos, es importante saber cómo funcionamos y qué aspectos existen muy sutiles que uno ni tiene en cuenta. Y cuanto más conciencia hay de cómo funcionamos, mejor podemos actuar y conocernos y interactuar en la vida. El otro sentido, también relacionado con la corporalidad, es el movimiento propio, el sentido del movimiento propio, así se llama. Que esto es para, suponete vos estás en este momento conectado conmigo, estamos charlando, y al lado tuyo, cerca tuyo, se mueve algo. Entonces, ese movimiento muy chiquito, muy sutil que se produce, es lo que está siendo captado por el ojo. O sea, el ojo, que lo que hace percibir la diferencia entre luces y sombras para que uno pueda ver, también capta esos movimientos sutiles que se producen en el afuera y que al ser captados por el ojo, uno se da cuenta que algo se está moviendo. ¿Se entiende? O sea, sin ser el ojo, el órgano que tiene que ver con el movimiento o con percibir estas cosas, el sentido del movimiento propio está ubicado en el ojo. El ojo es para ver y para percibir diferencias de luces y de sombras, pero también permite ser consciente de estos movimientos finos que se producen en el afuera. Te noto medio preocupado. ¿Alguna duda de parte tuya? No. Es que a su vez que te estoy escuchando, también estoy revisando el chat y aquí haciendo, como por ejemplo María que hace comentarios mientras vas hablando. Y ¿Qué comenta María? Dice, bueno, por ejemplo cuando estabas hablando de este sentido, dice desconectados de la Tierra y reconectar. Exacto. Como decía hace un momento, ¿no? Vivimos muy ligero, muy apurado, muy rápido, nos llevamos todo por delante y no percibimos un montón de cosas. Entonces, cuando de pronto la vida nos pone ante una situación que tenemos que estar quietos, ahí percibimos un montón de cosas y nos damos cuenta de un montón de cosas. Pero bueno, lo que estoy tratando de transmitirles o de comentar o de compartir con ustedes es que nos estamos perdiendo un montón de cosas que están pasando alrededor nuestro. Y movimientos muy sutiles, o muy lentos, o muy chiquititos, que pueden ser percibidos por este sentido que se llama movimiento propio. Bien. Por lo tanto, además, este sentido permite percibir. Yo en este momento estoy con la computadora, ¿no? Estoy viendo todavía la computadora. Yo puedo percibir de la computadora los límites, los bordes. O sea, todo lo que sea bordes, límites, también tiene que ver con este sentido. Me permite encuadrarte a vos dentro de una forma, ¿no? Y por otro lado, al ser un sentido que permite ver los límites y las formas de las cosas, también porque es una información que va dando el cuerpo. Por lo tanto, suponete vos construís tu casa. Vos vas a construir tu casa de acuerdo a la información que tenés acerca de cómo es tu estructura corporal, cómo sos vos. ¿Se entiende? O sea, si uno no tuviera ni idea de cómo es uno, o sea, sí, te mirás en el espejo, sabés cómo soy, pero uno también percibe de la información del cuerpo la forma, cómo somos, el tamaño que tenemos, qué altura debería tener la puerta para que uno pase, cómo debería ser la casa. ¿Se entiende? O sea, no es que es como, por ejemplo, cuando el hornero construye su casa, también tiene una idea de su corporalidad, de su tamaño, de su cría. Entonces, no va a ser una casa grande, va a ser una casa chiquita para
para ellos, para él y para su parejita hornera. ¿Se entiende? Pero es porque hay una conexión y una conectividad y un conocimiento de la corporalidad a través de este sentido, que es el sentido del movimiento propio, que me permite saber los movimientos sutiles y lo que es la forma, ¿no?, de la corporalidad. Y de esa manera convivir en el espacio-tiempo. Fantástico. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy a disposición. Aquí María hace una pregunta, dice, ¿el reflejo? O sea, cuando tú estabas hablando de ese sentido que percibe los... a través... No tiene en este caso que ver con el reflejo. María, vos estás en este momento sentada y sin mirarte, sin saber, tenés una idea de que tenés la cabeza arriba del cuello, que tenés una forma del cuerpo, que tenés unos límites. O sea, nadie te lo está diciendo. O sea, sí te lo está diciendo tu mismo cuerpo, tu misma información interna. Si se produce alguna desconexión, si pasa algo en tu cuerpo, digamos que se cortan determinadas terminaciones nerviosas, vos empezás a perder esa conexión y esa sabiduría interna de cómo soy, qué altura tengo, cómo me llamo, ¿me entendés? O sea, uno no se da cuenta, como decía recién, porque estamos funcionando, o sea, vamos teniendo información nuestra, pero si de pronto pasa algo que nos desconecta, que perdemos noción de dónde estamos parados, si estamos en equilibrio o no, o de qué forma tenemos, dejamos de recibir esa información. Lo del reflejo tiene que ver con otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de corporalidad, de conocernos a nosotros mismos a través de sentidos internos y muy sutiles. Cuando uno se interna en el conocimiento de la antroposofía, que realmente es muy profundo, justamente se trata de un profundo trabajo de autoconocimiento, ¿no?, donde cuanto más libre de prejuicios y de preconceptos, mejor, cuanto más abierta la mente, mejor, para que uno pueda percibir un montón de cosas y de conocimientos que por ahí no estamos acostumbrados a hacer habitualmente. O sea, nos lleva a que rompamos con estructuras de conocimiento inclusive y poder simplemente tratar de comprender desde lo más sensible nuestro estas funciones muy intrínsecas que tenemos nosotros. Cualquier duda igual se van a ir despejando a medida que avancemos. Sí, acá llegan más saludos. Dice, saluditos, soy Cielo de Buenos Aires. ¡Ah, Cielito! Beso grande. Y Carla Díaz, un abrazo, Carla. Genio, grande, Oscar, Carla. te queremos. Yo también mucho a ustedes. Ya pronto voy a andar para allá si Dios quiere. Existe un sentido que por ahí no se considera como sentido, que es la vitalidad. ¿Te acuerdas la vez pasada, Guille, y toda la gente que haya escuchado el programa, la vez pasada que estuve hablando de fotos Kirlian? Cuando mostraban las imágenes de las fotos Kirlian, hay una parte blanca, ¿no?, una parte blanca que rodea el cuerpo físico. Esa parte blanca se llama cuerpo etérico. Y ese cuerpo etérico es el que va a ser el encargado de llevar la vitalidad a las células del cuerpo físico, entre otras cosas. Entonces, cuando falta esa vitalidad, porque pensamos mucho, porque nos cansamos demasiado, porque hacemos más de lo que se puede hacer, esa energía vital disminuye y no se recupera con vitaminas. Existen determinadas medicaciones específicas, por supuesto, pero esto es un trabajo, o sea, estás dedicando a la bebida. Entonces, es el sentido más específico del organismo. Tiene que ver con una falta de color y de calor en el cuerpo etérico. Disminuye la vitalidad. Falta algo en el cuerpo, esa sensación de que falta algo. Y al mismo tiempo se asocia con la temporalidad. O sea, vamos a explicarlo un poquito mejor.
¿Qué tendrá que ver, le dirá a la gente, la vitalidad con el tiempo? Bueno, tiene que ver, porque este cuerpo etérico, además de llevar la vitalidad al cuerpo físico, también es el encargado de conectarnos con el tiempo. O sea, en el mismo momento, mejor dicho, recién en el momento que se unen óvulos y espermatozoides para conformar un embrión, recién en ese momento entramos en el tiempo. Antes no. Antes permanecemos en una conciencia sin tiempo. Por eso, cuando nos vamos físicamente del mundo, cuando morimos y dejamos el cuerpo físico queda en la tierra, y ahí volvemos a conectarnos con otra conciencia. Y en ese cuerpo etérico, vieron que muchas veces se dice que en el momento de morir, en esas personas que de pronto fallecieron y volvieron a la vida porque fueron reanimadas o porque no era su tiempo, volvieron, y en ese momento se acordaron de toda su vida. En ese cuerpo etérico está toda la memoria de toda nuestra vida. Por eso se lo vincula con el tiempo. Entonces, cuando entramos a la Tierra como embriones, ahí entramos en el tiempo. Cuando salimos y abandonamos el cuerpo físico, entramos en otra conciencia sin tiempo. Entonces, la función de este cuerpo etérico está muy vinculada, le repito, con la vitalidad y con la relación temporal. ¿Se entiende esto? Sí, aquí Cielo, bueno, primero Marcela te manda un saludo. Marcela Ansaldi. Ansaldi, Marce, sí, un beso grande. Y Cielo pregunta, cuando una persona es inducida a pastillas psiquiátricas, ¿puede tener esas desconexiones por mínimos segundos? Sí, sí, en personas que consumen medicaciones psiquiátricas u otro tipo de medicaciones así que actúan sobre el sistema nervioso, psicotrópicos de diferente naturaleza, y por mucho tiempo y en diferentes cantidades se producen esos cortocircuitos. A veces distracciones, dispersiones, como que vivieran en dos realidades. Sí, sí, es posible que suceda eso. Por supuesto con otras drogas de otra naturaleza más que más, ¿no? Pero también los psicofármacos hacen su papel, porque tienen una acción no solamente física, sino que también se meten en el terreno energético produciendo alteraciones, ¿no es cierto? Y como el cuerpo etérico es el que se encarga de llevar la vitalidad y la energía a las células, por supuesto que hay un cierto desorden. Pero sí, sí sucede eso. Falta de memoria, inclusive. No sé si contesta la pregunta de Cielita. Bien. Por eso Rudolf Steiner, yo los alentaría a que lean un poco a Steiner, que son ese tipo de personas que van a permanecer en el tiempo, porque fueron realmente seres que marcaron una época y que marcan una era del conocimiento y que nunca van a dejar de estar, ¿no? Oscar, mira, acá te interrumpo porque llega una pregunta relacionada con lo que acabas de contestar al respecto de los psicofármacos, ese tipo de medicamentos. Y María pregunta, ¿y con ritos con plantas sagradas también? Ritos con plantas sagradas. Me pasa que los ritos con plantas sagradas, en términos generales, y vamos a lo que debería ser, ¿no? Está hecho por gente que sabe lo que hace, que son conscientes de los efectos que puede tener, y además está hecho con un determinado fin, no para consumir determinadas drogas porque sí, sino que se consumen determinadas sustancias alucinógenas, como pueden ser plantas como el peyote y demás, para determinados fines, ya sea para un rito, ya sea para una danza, ya sea para conseguir una determinada cosa, pero está hecho con absoluta conciencia, no de una manera irresponsable. En ese caso,
digamos que, sobre todo los chamanes son los que trabajan con este tipo de cosas y para ellos es habitual. Pero cuando nos salimos no digo de la norma porque hablo de estructura, ¿no? Pero si se hace esto de manera irresponsable podemos quedar muy mal parados, porque son drogas alucinógenas muy fuertes que nos llevan a cualquier parte. Entonces, mucho cuidado con estas cosas, no son para jugar, María. Es serio esto. El otro sentido, porque vamos por el segundo, y estamos todavía con la corporalidad, es el sentido táctil. Uno piensa que uno toca algo y yo me doy cuenta que es áspero o que es duro o que es blando o que se hunde porque la superficie me lo dice. En realidad no es así. Uno toca con la yema de los dedos o con la mano y con los ojos cerrados y se produce una deformación en el cuerpo que me permite saber que lo que estoy tocando es áspero, es duro, está caliente o no. O sea, uno percibe por la deformación que se produce en el cuerpo. Fíjense lo importante que es tener conciencia del propio cuerpo. Y vamos otra vez a los psicofármacos. Cuando uno más consciente es de uno mismo, de su propio cuerpo, puedes saber dónde estás parado, si estás en equilibrio con el mundo, si estás conectado con la tierra, si estás sintiendo sensaciones, si estás en contacto con vos y te das cuenta, ¿me entendés? O sea, lo importante que es el cuerpo, al cual por ahí no se le da tanta importancia, estamos mucho por ahí hablando de lo sutil y pero el cuerpo físico tiene una cantidad de elementos totalmente pequeñitos y sutiles que nos permiten conocer y conocernos, ¿no? Y por supuesto, este órgano está fundamentalmente en la piel, ¿no? Y están en todo el recorrido de la piel. Si uno juntara todas las papilas táctiles, se formaría el cuerpo humano íntegro. O sea que percibimos con todo el cuerpo. Cuando de pronto hablamos de comunicación y de relacionarnos, lo hacemos a través de todo el cuerpo. La piel es el órgano más grande del mundo, más grande del cuerpo. Entonces, funciona así, este sentido. Entonces mencionamos el sentido táctil que acabo de decir, el sentido del movimiento propio, el sentido de la vitalidad y el otro que no me acuerdo, que es el sentido del equilibrio. Entonces, ya partiendo de la base de ahí, ya estamos ubicados en la Tierra, en el mundo. Imagínense por un momento que no tuviéramos esto, no estaríamos muy... Por ahí como uno se emborracha. Sonó el teléfono, me parece. ¿Hay más preguntas? ¿Puedo seguir? A ver, vamos a revisar el chat. No. Preguntas por el momento no. Hay saludos de Susana Macia. Hola, Oski. Hola, chicas. Y María Libre. Hola, Oscarcito. Hola, María. Decirle que me saque una carta, María. Ahora vamos. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablé del polo metabólico motor, que es el que hablamos recién, de donde está la panza y las piernas? Lo anterior se relacionaba con la corporalidad. Les decía que yo al comienzo mencioné el polo metabólico motor como la parte que tiene que ver con el plexo solar, ¿no? Con las panzas, la parte de bajo vientre, las piernas, todo lo que hace al intercambio de sustancias, ¿no? Y la voluntad y la acción. Y esto se vincula con la corporalidad, o sea, la percepción y el sentir a través del cuerpo. Ahora vamos a lo que es el sistema rítmico. El sistema rítmico que abarca todo lo que es el área de corazón y pulmones.
más tiene que ver ya con el percibir, tiene que ver con el alma, tiene que ver con los sentimientos, ¿cierto? Y acá, la imagen, siempre vamos a tratar de dar una imagen así más teórica, más práctica, como para poder entender de qué se trata esto. Steiner, por ejemplo, este hombre da el ejemplo del hombre que va caminando por un bosque en un día caluroso de sol, dice él, y ve el color del cielo, las flores, huele el aire y degusta una fruta. En todo eso, esa narración, ese ejemplo, están estos 4 sentidos inherentes a esta parte de nuestro ser. Está el sentido térmico, que fue descubierto en 1921 por este hombre, un enorme psíquico, además, Steiner, además de tantas cosas. Steiner escribió 5 libros y de ahí se dio 8.000 conferencias. Hay mucho conocimiento para poder acceder a través de él. Entonces tenemos el sentido térmico, el sentido visual, el sentido del olfato y del gusto, que tienen que ver con el alma, con el sentir, con la fuerza del sentimiento. El sentido visual, de pronto alguien que no ve, tiene más desarrollado estos sentidos que alguien que lo ve, que alguien que ve. Porque más que estar hablando de ver, acá estamos hablando de percibir. Y cuanto más estructural y rígida sea la persona, más le va a costar poder manejarse en la naturaleza. Porque se maneja, fíjense de pronto una persona con problemas artrósicos, con problemas de esa naturaleza, es como que mira para adelante, es rígido. El resto no puede salirse de su estructura. Entonces acá, cuando estamos hablando del sentido visual, desde un punto de vista más de percibir que de ver, estamos ampliando la conciencia y el ver. Uno mira para adelante, pero al mismo tiempo estamos percibiendo todo lo que pasa y sintiendo todo lo que sucede a nuestro alrededor sin mover los ojos. ¿Se entiende? Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que es el color semietérico del arco iris, por ejemplo, o los colores que uno ve en una visualización. Por ejemplo, uno cierra los ojos, uno está haciendo una meditación y percibís colores. Y ahí no interviene el sentido de la vista que uno conoce. Pero que estamos viendo colores con sentidos internos, con el sentir, con el alma, con lo más profundo nuestro. Uno cuando ve el arco iris, sabes que está ahí, no lo vas a poder tocar porque es un elemento físico, pero estás viendo colores etéricos o semietéricos. ¿Se comprende? O sea, estamos hablando de elementos muy sutiles para que podamos tener acceso, además de nuestra corporalidad, como hablamos recién, sino de percibir la naturaleza y percibir el todo, con la maravilla que somos como creación. De pronto no nos damos cuenta del valor que tiene toda nuestra totalidad. Y en su momento, cuando yo tuve la posibilidad de aprender estas cosas, te cambia la cabeza. Al principio uno no entiende nada, porque ¿qué me está hablando Que los sentidos, que se puede tocar, que no se puede ver, pero realmente cuando uno lo practica, porque esto es un trabajo personal que vos haces comprendiendo este tipo de cosas. Entonces, está bueno, ¿no? El color es algo, está más relacionado con algo espiritual casi, según como lo muestra o como lo define Steiner. Y el color, en este caso, es libre, no está apoyado en nada concreto. No es que yo estoy viendo el color de esta silla que es gris, sino que estoy percibiendo algo etérico como el arco iris o el color que veo en una visualización hecha a través de una meditación. ¿Preguntas? Estoy acá dispuesto. Hay algunos comentarios. A ver. Un momento. A ver. Dice, María dice, Oscar, ¿más sentidos? No. Y dice, sí, eso me pasa a mí, super colores, es verdad. Y yo
tengo una pregunta, Oscar. Sí. ¿Por qué puede ser que, bueno, diferentes frecuencias, las diferentes formas de que los sentidos funcionan? En algunos sentidos estamos acostumbrados a los 5 sentidos básicos que nos mencionan a todos, y a veces hay que aquietarse o generar ciertas circunstancias de silencio para que empezar a percibir los otros sentidos. Incluso los sentidos físicos, si uno se aquieta, también se amplía el espectro de percepción. Pero ¿por qué será que esos 5 sentidos son los que siguen funcionando, por decirlo de algún modo? O sea, todos están funcionando, pero son percibidos por nosotros, o esas frecuencias sí ingresan. ¿Será porque los usamos más? ¿Será porque es lo que nos mencionan y nos queda esa historia? Y después hay que hacer como una especie de trabajo, de caminar, de ejercicio para el resto. Y sí, es una pregunta interesante. Yo lo que te puedo llegar a decir al respecto es que estamos muy condicionados a que tenemos 5 sentidos. Entonces, sí, los usamos más porque sabemos que nos enseñaron que tenemos 5 sentidos. Pero fíjate que estamos hablando de 7 sentidos más, en realidad de 12 sentidos más, que son inherentes a los mismos sentidos, y damos entidad a otras sensaciones y otros pequeños organitos que tenemos en el cuerpo que nos permiten percibir mucho más allá de esos 5 sentidos. O sea que de pronto la culturización o la educación limita mucho. Si nos enseñan que son 5 sentidos, y uno va a ver y le va a dar fuerza a esos 5 sentidos porque es lo que te enseñaron. Si de pronto le hubiéramos dicho que teníamos 2, iban a ser 2. Ahora estamos hablando de que son 12 y ya se nos empieza a partir la cabeza. Entonces, se trata de, por ahí mañana o pasado o dentro de 2 horas, aparecen más conocimientos que dicen, bueno, aparte de los 12, de esos 12 se derivan 144 más. Que seguramente es así. Que nos permiten saber a través de la corporalidad y a través de nuestros sentires. Y percibir un montón de cosas que de pronto uno habla de los psíquicos, de los videntes, de las personas que tienen capacidades especiales. En realidad todos tenemos esas capacidades. Pero primero tenemos que saber que las tenemos y tenemos que saber cómo funciona. En medida que uno le va dando entidad y conocimiento a que tenemos un montón de funciones ahí esperando que nosotros las desarrollemos, empezamos a conectarnos con otras realidades. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que se está todo explicando a través, en muchos casos a través de la ciencia, entendiendo cómo funcionan las cosas. Y la pregunta entonces, te repito, es muy interesante porque realmente es como que estamos muy condicionados y seguimos estando muy condicionados todavía a través de la cultura. ¿Contesto tu pregunta? Sí, muchas gracias. No, por favor, un placer. Me encanta hablar así, ¿no?, de estas cosas porque son conocimientos que hace mucho que tengo y que quería compartir, en este caso con ustedes y donde sea posible compartir. Estoy en un momento así que tengo ganas de hacer eso. Bueno, vamos al olfato y el gusto, chicos. Uno está acostumbrado a decir, bueno, qué olorcito que tiene esto, mira que cómo huele este asado. Carla no, porque Carla no come carne. Hoy estaba leyendo que Carla ya hace fotosíntesis, creo. Pero en estos son sentidos que en este caso, de esta percepción, son totalmente emotivos. O sea, de pronto, a ver, cuando uno dice una habitación arreglada con buen gusto, una cara agria, una contestación fría, son sentidos químicos. O sea, nosotros le ponemos emotividad a una me huele bien, tiene olor a estafa. Son cosas que, ese me huele mal que tenemos tan acostumbrado a decir, bueno, desde algún lado lo decimos. No es me huele mal por capricho. Algo percibimos o algo sentimos dentro que me hace ver o me hace investigar un poquitito, me hace observar un poco más allá. Y eso no está dado por los sentidos que uno conoce, sino por una percepción mayor. Entonces, por ejemplo, me huele mal, o tiene olor a estafa, o una habitación decorada con buen gusto,
ya es como más amplia la mirada que podemos dar. Por ejemplo, por supuesto estamos conectados con el sentir, ¿no? Inmediatamente se relaciona también con la naturaleza. Bien, el sentido térmico. El sentido térmico está muy relacionado con, o sea, Steiner, yo lo cito permanentemente a Steiner porque fue el que desarrolló, todo el que investigó y el que se encontró con todas estas cosas, ¿no? Él se manejó mucho a través de la meditación, fue un intuitivo y un psíquico muy grande, que es como que recibió toda esta información. Y él habla, por ejemplo, de un cuerpo calórico, habla de un hombre calórico. Y cuando hablamos de un sentido térmico, no estamos hablando únicamente de temperatura, de frío, calor, toco esto y está frío, o me quemo en el horno, sino estamos hablando de algo más emotivo, como una calurosa ovación, una fría recepción, un ardiente enamorado, que más tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con el sentido que acepta y capta al hombre o al ser humano a través del calor, de la temperatura. ¿Sí? Son más poco, bastante más allá de lo que estamos conociendo. Olfato y gusto, sentido térmico, el movimiento propio que hablamos, son cosas como muy sutiles y que de pronto está bueno que quede grabado todo esto, porque por ahí lo estamos hablando como muy rápido y por ahí está bueno recordarlo, volverlo a escuchar como para que se fije un poco más en nosotros y trabajar con eso. Bien, entonces ya recorrimos la corporalidad y recorrimos lo que es la parte anímica del sentir. Ahora vamos a la parte más elevada, los sentidos más evolucionados que tienen que ver con el polo neurosensorio, o sea, todo lo que es sistema nervioso y órganos de los sentidos. Y acá entra en juego los sentidos superiores y nos encontramos con el espíritu. Y tienen que ver también con relacionarnos con el otro, con nuestros congéneres. Entra el vínculo con el otro. Y acá aparecen otros 4 sentidos. Estos, sacando el primero que voy a citar, los otros 3 son como bastante desconocidos, ¿no? Hablamos del sentido auditivo o sonoro, hablamos del sentido verbal, hablamos del sentido intelectivo y hablamos del sentido del yo ajeno. El sentido verbal tiene que ver con, después lo vamos a ir desarrollando, pero tiene que ver con la palabra ajena. El sentido intelectivo tiene que ver con el pensamiento ajeno. Y el yo ajeno es poder percibirlo al otro. Bien, ahora vamos a desarrollarlo porque es como medio, suena como a chino, ¿no? Pero vamos a desarrollarlo despacito. Porque acá entran a jugar una cantidad de cosas que por ahí no tienen muy en cuenta. Yo esto lo encontré, lo estudié, para estarlo hablando acá con ustedes, traté de volverlo a desglosar, a sacarle pedacitos y dar ejemplos como para poder entenderlo yo y compartirlo, porque es como muy fino, ¿no? El sentido auditivo sonoro es, por ejemplo, uno percibe el sonido de una campana o el sonido de un timbre y le sacamos la parte que entra a jugar. Cuando yo escucho el sonar de la campana y me acuerdo de cuando iba al colegio, cuando sonaba el timbre para salir al recreo, para entrar al recreo, empezás a relacionar, pero no, acá esto se refiere al sonido, a percibir el sonido en su agudeza y en su intensidad y en la naturaleza del sonido en sí, abstrayéndome de los recuerdos y de las remembranzas que me puede traer ese sonido. ¿Se entiende? O sea, poder percibir la esencia misma del sonido, el valor acústico del sonido. Vos, que estuviste en bandas, en sonido, de pronto escuchaste o escuchamos una música y esa música te lleva a recordar un montón de cosas, ¿no? Esto es el sentido auditivo desde el punto de vista de percibir el sonido por el sonido mismo, ¿no?
acá no entra a jugar ni la dirección, ni el sentido, ni la distancia, ni el recuerdo, sino simplemente la naturaleza en sí del sonido. Es como para trabajarlo. Yo te digo, a ver, vamos a escuchar determinada música, determinado sonido, cuando se trabaja con cuencos, por ejemplo. Los cuencos producen un sonido y una vibración que tiene un efecto sonoro, un efecto energético. Pero no lo podemos analizar tanto, simplemente lo sentimos la naturaleza del sonido. Entonces es ponerse a trabajar, ponerse a estudiar, ponerse a sentir el sonido sin recuerdos, sin remembranza, simplemente percibir. Por eso te decía en un comienzo que esto tiene que ver con un trabajo interior, con una conexión con nosotros, con sentir. A veces uno siente hasta latidos en el cuerpo, sentís que con el interés, uno percibe mucho más, o podemos percibir mucho más de lo que creemos. Pero hay que trabajar para eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Siguen los comentarios, por ahora preguntas más, ¿no? ¿Qué comentan? A ver, sí. A ver. Carla te responde, así ya estaba realizando fotosíntesis, dice, sí, ya casi estoy cerca. Y María dice, eso me interesa, los oíditos, con respecto al sentido que estás mencionando. Dice, somos frecuencia y nos envuelven los sonidos. Claro. Entonces hablamos del sonido, del sentido auditivo o sonoro. Vamos al sentido verbal o de la palabra ajena. Esto es interesante porque acá, suponete, ¿no? Uno está en el medio de una conversación entre dos personas que hablan un idioma que vos no conocés. Pero vos te pones a observar los movimientos gestuales, la expresión, lo que es la emotividad que esas personas muestran, aún hablando en un idioma que uno no conoce, y podés llegar a entender más o menos lo que están hablando. A no ser los chinos que hablan muy ligero, ¿viste? No, y son como que no son demasiado expresivos, entonces como que te quedás tildado. Pero muchas veces uno se pone a observar una charla entre dos personas que tienen un idioma que uno no conoce, y observando detenidamente y a través de la palabra ajena, porque esto es poder comprender lo que los otros están hablando a través de nuestros sentidos, ¿no? Y podés llegar a comprender más o menos qué es lo que están diciendo. Es una percepción gestual y vivir anímicamente lo que esas personas están diciendo. Y desde percibir anímicamente y hasta afectivamente lo que se está diciendo, uno puede llegar a comprender lo que se está diciendo ahí. Es una cuestión de... Por eso vuelvo a insistir, ¿no? Si uno ahora, en este momento, después de escuchar esto, te pone frente a dos rusos que están hablando entre sí, y querés entender lo que está diciendo, no, seguramente no vas a entender nada. Pero ejercitando estos sentidos, estas capacidades que tenemos, uno puede descubrir mundos que parten de uno. Tanto desde la corporalidad, tanto desde lo anímico y del sentimiento, como desde la mismísima espiritualidad, entendida en un sentido muy, muy integral, ¿no? Porque por ahí se habla mucho de la espiritualidad como algo que está afuera, como algo que es sumamente sutil, como algo que viene de las estrellas, y está en nosotros también. El tema es desarrollarlo, trabajarlo, hacerlo consciente, traerlo al día a día. Oscar, y sí. Se me ocurre también que algo que un ejemplo que nos sucede, o al menos creo que a muchos nos puede pasar, que uno está hablando con otra persona o con varias personas y la persona está diciendo algo, pero sentimos otra cosa que de pronto no coincide con el mensaje verbal, ¿no? Y Sí. también pasaría por ese lado. Sí, sí, por supuesto. Que uno está diciendo, uno está escuchando una conversación y uno siente adentro
lo que están diciendo. Te late el corazón distinto, se te revuelven las tripas. Entonces hay un montón de sensores que están diciendo, ojo con lo que yo estoy diciendo acá, o qué tengo que ver yo en esa conversación, qué pasa conmigo, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís. El pulso se acelera de pronto ante una conversación. Por más que uno no entienda nada de lo que están diciendo, yo eso lo he vivido. Estar por ahí no participando en una conversación, aunque sea de personas que hablan tu mismo idioma, pero vos no estás cerca, por ejemplo. Y vos ves a dos personas que están hablando, y de pronto sentís que te empezás a sentir incómodo, te empieza a latir el pulso. Bueno, ¿qué está pasando acá? Eso también son percepciones. Está buena la observación que haces. De hecho, nosotros estamos teniendo una conversación acá en donde yo te observo la cara, escucho los comentarios y da la sensación como que de pronto es como que por ahí como que también se están encontrando con una información que resulta como rara, o que está diciendo y que todo las cosas que estamos compartiendo. Pero yo creo que a mí hoy, por ejemplo, me está pasando de estar sintiéndome haciendo un esfuerzo para poder compartir esto y que se entiende, que llegue y que se pueda aplicar. Y mientras lo estoy diciendo, poniendo en práctica todos los sentidos esto que estoy diciendo para que lleguen de una manera clara. Entonces está bueno este ejercicio, porque estamos practicando los sentidos de los cuales estamos hablando a través de compartir el conocimiento. ¿Sí? Y también como que está sucediendo que tecnológicamente, más que la tecnología que estamos usando, de pronto está fabricada o está creada desde un aspecto más bien mental, aunque se está integrando todo lo que es la conciencia a esa modificación, pero a mí me sucede mucho y es algo que me encanta, es esto que, por ejemplo, que vos lo mencionaste. Vos estás en Mar del Plata, yo acá en Montevideo, las personas de diferentes lugares, y sin embargo se siente, es como que Sí. o sea, estamos acá, estamos en el mismo entorno energético, por llamarlo de alguna manera. Y se siente, realmente se siente, como que tuvieran toda la Carla, María, Marcela, toda la gente que mencionaste, como que estuvieran acá, más allá de la computadora, estamos en un núcleo, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Esto de compartir y sentirnos verdaderamente uno. No como la teoría globalista que piensa, como que maneja y manipula todo, sino la teoría de sentirnos realmente unos con el universo desde el corazón, ¿no es cierto? Pero también pasa un poco que la tecnología o la tecnificación ha como cortado un poco la comunicación entre los seres humanos, donde nosotros en este momento lo estamos utilizando como una forma de conectarnos, de transmitir información y conocimiento, de compartir sensaciones, pero en muchos casos se utiliza como una distracción, o donde se corta el vínculo comunicacional. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ayer en el programa de radio hablé de eso, ¿no? De la Cámara de Plata, donde hay que tener un poquito de cuidado y de responsabilidad en el uso de esos medios que no coarten la relación familiar, que no coarten porque muchas veces uno va a tomar un café y esas personas que están tomando un café, ninguna de los habla, sino que están una con su celular y el otro con otro, y no se están comunicando. O tenemos comunicación a través de personas que no conocemos, entonces todo es muy virtual. Al respecto, mirá, hay un chiste por ahí circulando, que hay un cartel como en un bar o en un lugar donde se reúnen personas, que dice: lamentablemente no tenemos wifi, hablen entre ustedes. O sea, como si fuera algo raro, ¿no? Sí. Es risa, pero es medio... Sí. medio En broma y en serio. En broma y en serio, muy en serio. Entonces hablamos del auditivo sonoro en el afán de poder conectarnos con la verdadera naturaleza del sonido y llegar a eso, ¿no? A la esencia del sonido sin que genere nada más que eso. El verbal,
que es esa posibilidad de poder conocer o darse cuenta de lo que se está hablando, más allá de lo que uno puede llegar a comprender, ¿no es cierto? Es esa percepción de la que estamos hablando. En el sentido intelectivo, acá te quiero ver, el sentido intelectivo. Esto muchas veces sucede que hablan, dos personas hablan y ninguna se escucha, o se pisan entre ellos, o uno le dice algo al otro y el otro se queda pensando únicamente en su forma de ver las cosas, entonces interpreta lo que le está diciendo de acuerdo a su propia estructura, entonces no llega a comprender lo que el otro le dice. Me quedo con lo que yo pienso y no dejo entrar lo otro. Entonces, este sentido se refiere a eso, porque es el sentido del concepto ajeno. Es sutil, ¿no? Pero no se hace. Entonces, esto hay que hacer abstracción, a eso se refiere, hacer abstracción de lo que yo pienso. Dar permiso a que entre lo que el otro me quiere decir. No quedarme de manera rígida en lo que yo pienso, siento o creo. Entonces no doy lugar a lo que el otro me está diciendo y no entiendo, me quedo en lo mismo. Defiendo mi creencia, porque muchas veces pasa eso, que se arman discusiones porque por ahí los dos están diciendo lo mismo, pero cada cual se queda con lo suyo y ninguno escucha lo que le está diciendo. ¿Se entiende? O sea, saber escuchar. Terapéuticamente, acá en la consulta, atendiendo a personas, hay que saber escuchar lo que me dicen y olvidarse de lo que sabes. Y tratar de comprender el mensaje que la persona te transmite, más allá de lo que uno sabe, de lo que uno cree. Ser estéril, ser virgen en ese momento y que lo que uno reciba de manera pura y natural lo que la persona te está diciendo, más allá de lo que yo creo y considere correcto. Entonces, va a haber una respuesta en función de lo que estoy realmente recibiendo. Y ahí se consigue un resultado terapéutico, porque la persona se siente escuchada. Entonces, el captar el concepto ajeno es lo que constituye el sentido intelectivo. Y es muy común no escuchar el concepto del otro. Pasando las hojas ya. Inclusive es una entrega también al otro. Fíjense que el mundo de las relaciones es complicado porque somos complicados nosotros, o estamos llenos de prejuicios, de preconceptos, de viejas historias, pero realmente no nos entregamos. En función de lo que hemos vivido, las situaciones que nos han tocado vivir, estamos como a la defensiva. Entonces vino una chica a atenderse acá y por ahí ante un menor comentario en donde yo por ahí cambiaba el tono de voz o iba como a hacerle una observación, ya sacaba a la izquierda como para defenderse, ¿viste? Antes, suponiendo que yo iba a decir tal cosa, el famoso de los 4 acuerdos, no hacer suposiciones, esperá, entonces le decía, no te pongas a la defensiva, trata de relajarte, simplemente escuchar lo que te voy a decir primero. Enseguida sacaba a la izquierda como para defenderse y se empezaba a justificar. Entonces no hay una entrega real. Pero eso, bueno, es histórico. Entonces, en lo que es una entrega verdaderamente al otro, y casi un concepto espiritual de que estamos hablando, es de lo que se trata este sentido. Inclusive, tiene mucho que ver con el amor verdadero, porque si yo estoy condicionando lo que el otro me dice o lo que el otro me expresa, de acuerdo a mi propia historia de lo que yo pienso, no me permito ni sentir, no me permito ni siquiera dejar entrar el otro en mí. Entonces, no hay una fluidez de información, de sentimientos, de emociones, simplemente es como una confrontación todo el tiempo, como un estar alerta, como un estar defendiéndose. Y eso se ve mucho en el ámbito de las relaciones, que no nos comunicamos realmente. Y hablamos mucho del amor y que fluya el amor, pero primero hay que sanar dentro y poder realmente entregarnos y abrirnos al otro.
Entonces, esto tiene que ver entonces justamente con el sentido intelectivo del cual estamos hablando, que es poder escuchar lo que el otro es y lo que el otro nos dice, poder dejarlo entrar en nosotros y nosotros entrar en el otro. Y de esa manera, ahí verdaderamente somos uno. Si no son únicamente palabras bonitas que se dicen. Cuando hablamos de conciencia, de tomar conciencia, de dejar ser, de fluir, pero si no hay un auténtico compromiso, una auténtica sanación y una responsabilidad, las cosas quedan en palabras. Entonces, hacer abstracción de mí para que el otro pueda ser en mí, dice Steiner. Lo voy a repetir, está bueno esto. Hacer abstracción de mí para que el otro pueda ser en mí. Si esto no se acerca al amor, ¿qué otra cosa? ¿Alguna pregunta? Hay muchos comentarios que han llegado Por ejemplo, ahora. Mira, tenemos comentarios. Hay muchísimos, digo, saludándose entre sí. Cintia, Pupis, Marcela. Pero bueno, Oscar, estamos ya en el límite temporal, espacio-tiempo del programa. Los comentarios quedan allí en el video, así que Oscar, si vos después los querés revisar y hacer alguna puntualización particular, podés hacerlo directamente en los comentarios que quedan por debajo. Y bueno, si querés dar, no sé, si algún cierre, algún punto en particular, para ya ir finalizando. Básicamente la idea de lo que quería compartir ya está. El tiempo vuela en lo que es esto y yo seguiré hablando. Yo estoy frente a frente con vos y la verdad que seguiría charlando. Pero bueno, ya más o menos lo que quería compartir lo hice. Espero que sirva. Si queda grabado mejor, así podemos repasarlo todos. Y sobre todo, no solamente repasarlo y que sea simplemente un bonito encuentro, sino que lo pongamos en práctica, que lo llevemos a la vida. Porque de eso se trata, ¿no? Si no, como decía recién, son bonitas palabras, está todo muy lindo, pero si no lo hacemos, si no lo usamos, quedamos en eso. Y simplemente agradecerte, Guille, a vos por esta nueva posibilidad, por el trabajo que estás haciendo de difusión y de expansión de conocimiento de la energía y de todo lo que hace falta en este momento. Un saludo muy grande para toda la gente linda que nos está escuchando. Mucha gente conozco y bendigo haberlas conocido. Y bueno, gracias de nuevo y estamos en contacto permanente. Saludos para todos y estoy a su disposición para lo que quieran consultarme o preguntarme por el chat después. Un beso grande, Guille, y saludos a tu familia y seres queridos. Muchas gracias, Oscar. Gracias por aceptar conformar este momento y compartir juntos. Realmente es el propósito de Radio Ceres, de Un Nuevo Sol, esa integración, esa manifestación, esa expansión. Y agradecer a todos y todas los que han estado en vivo y quienes se sumarán después con sus comentarios. Si así lo sienten, compartir este video que queda registrado. Y un abrazo grande y será hasta un nuevo encuentro a través de Radio Ceres, Ceres Multimedia y también, Oscar, en tu programa. Sí, en algún momento te voy a invitar a hacer una salida por este mismo medio, en el programa mío de acá de Mar del Plata, se llama Hora de Despertar, que va los miércoles, así que un gusto va a ser compartir con vos también tu ciencia. Bueno, un abrazo grande. Dale. Muchas gracias. Abrazo para todos. Gracias.